absolutamente, se encontró otra forma de evadir la ley a la vista de todo el mundo y sin que nadie pudiera quejarse. El incumplimiento de la ley se daba de tres maneras. Primero, con la frase se acata pero no se cumple. Segundo, ocultando la ley o guardándola en un cajón, de ahí viene la palabra que no sé si se extiende a toda América Latina, de cajonear. Cuando tiene una ley que no quiere cumplir, la mete en un cajón y no la usa. Y la tercera es mediante ardides, en los cuales los latinoamericanos somos un dechado de virtudes. Esas eran las tres formas de evadir la ley. Pero el otro tema que sí plantea José Ignacio también, y creo que es muy valioso, es el tema de la religión. Como dijo también Max Weber, había encontrado, y no contraponiendo los católicos contra los calvinistas, sino había desarrollado por qué los calvinistas tenían una gran propensión a desarrollar el capitalismo. Y había encontrado en toda su argumentación. Primero, según Calvino, el hombre no tiene que hacer nada en la tierra para salvarse porque está predestinado. Y en consecuencia, nada que haga lo puede salvar o condenar. Pero, ¿cómo saber si alguien estaba condenado o no? Por el éxito comercial, el éxito económico. Si yo tenía éxito económico, era una señal de que yo estaba predestinado y en consecuencia estaba bien visto. Pero por otra parte, si yo no tenía éxito, es que estaba condenado y estaba muy mal visto. Y ahí produce una separación muy importante. ¿Qué es lo que produce con esto? Aun cuando yo me enriquezca, aun cuando yo tenga la señal de que he sido salvado, estoy obligado a trabajar según Calvino. Porque el trabajo no significa el medio de hacer dinero, sino para gloria de Dios. Y ahí se va produciendo un sistema muy claro de por qué un calvinista trabaja, por qué para Calvino el trabajo es en sí mismo un valor para la gloria de Dios. Y un libro especialmente importante para entender esta diferencia, y esta era materia de mis diálogos con José Ignacio, es el libro de principios del siglo XX de un uruguayo llamado José Rodó, que escribe un libro, Ariel, y donde él plantea sobre una vieja obra de Shakespeare, de La Tempestad, el puro, el contemplativo, el que solo está por la cosa espiritual frente al materialista, al bestializado. Por supuesto, el consumista, materialista, bestializado, eran los Estados Unidos, contra el cual escribía Rodó, y Ariel, el puro, el contemplativo, era la América Latina. Que por supuesto, en América Latina, ¿cuál es el prototipo del hombre exitoso? Un militar, y además un militar que muere pobre. Ese es el paradigma de América Latina. Mientras que en esta parte de América Latina, el hombre de empresa, el hombre exitoso, es realmente a quien uno apunta. Entonces, hay problemas culturales en eso. Pero Weber lo vio claro en cuanto habló del calvinismo con la Iglesia Católica. Pero José Ignacio aportó otro tema, que fue visto de otra manera, que fue la relación de la Iglesia Católica o de la religión con la democracia. Y este también es un tema importante, porque hoy la relación no es solamente entre desarrollo y cultura, es entre desarrollo, cultura y democracia. Y esta fue una cosa que sí vio José Ignacio, porque él planteó cuáles eran los elementos por el cual los católicos éramos poco propensos a la democracia. Creo que es bastante sencillo verlo. Comparar nada más que la iglesia protestante con la iglesia católica, uno ve una iglesia protestante de igual a igual, donde no hay nadie que tenga razón encima de otro, la interpretación de la Biblia es pura y propia, no tengo un papa que me ordene, mientras que en la iglesia católica la jerarquía es determinante. En la iglesia católica yo dependo de que alguien piense por mí, y lo repito, déjeme decirlo una vez más, soy católico, pero no confundo las cosas. En la iglesia católica alguien piensa por mí, alguien me dice lo que está bien y lo que está mal. Y además, si me equivoco, alguien me perdona. Comparado a eso, a lo que significaba la democracia, la igualdad, el pensamiento por sí mismo, el asumir que las culpas son mías y no de terceros, marca otra vez un valor fundamental de separación entre el mundo sajón, calvinista, y el mundo católico hispano. Y ahora sigo de la pregunta que decía también Marc, me has obligado a referirme a vos en lugar de a Juan Domingo. ¿Cuál es la relación en esto, o cómo se plantea? Y es ineluctable, es definitivamente terminante que el mundo católico, el mundo de ascendencia hispana no puede desarrollarse. No es cierto. No es cierto. Y ya hay ejemplos contrafácticos. La propia España, Portugal, Irlanda, si quieren hablar de América Latina, Chile. No es cierto. Pero ¿qué es lo que ha hecho que esa cultura, que esos valores cambien y se modifiquen? Hay muchas razones. Pero básicamente este era un tema que sí lo discutíamos con José Ignacio. ¿Qué entiendo por cultura? Y lo que nosotros nos planteábamos era, la cultura son los valores.
y los valores no siempre son los valores enunciados, sino son los subyacentes, y hacíamos una distinción muy fuerte, que está también en Ortega, entre creencias e ideas. Las creencias son las cosas que todos creemos porque nos las han transmitido nuestros padres, la iglesia, la escuela, y no tenemos clara conciencia de que las tenemos, pero nos las transmiten y nos condicionan. Cuando esa creencia la hago visible, cuando la expreso, se me transforma en una idea, y la idea sí puedo discutirla. Entonces, cuando rastreábamos con él cuáles eran los valores implícitos en la educación, por la escuela, y veíamos cuál era el daño que esos valores nos ocasionaban, siempre encontrábamos una que era el ejemplo y que era en Argentina. La idea permanente en Argentina de que Argentina es un país rico. Y nos preguntábamos, ¿qué es ser rico en este mundo? No eran las riquezas naturales, que sí provenían además del sistema español, donde decía que la riqueza acá no se trabajaba, sino que se recogía. Ese es el concepto que había. Y en cambio, el concepto de que Argentina era un país rico era una cosa que se nos inculcó desde pequeños y que fue lo que nos provocó este tipo de desarrollo. No quiero extenderme más, muchas de las cosas que yo quería plantearme ya fueron planteadas, pero yo quería reiterar, primero, que sí creo que hay un problema cultural, que sí creo que este problema no es terminante, que sí creo que el problema cultural es solucionable en la medida que tomemos conciencia. Y creo que hay un párrafo de José Ignacio, que es con el cual yo pensaba terminar, que es el que nos dice esto. Nada más importante